Queridos estudiantes, iniciamos con el séptimo módulo de nuestro curso virtual sobre economía ecológica. En esta ocasión se estudiará más a fondo el tema de los conflictos ecológicos distributivos que ya hemos mencionado en módulos anteriores. Inicialmente veremos el concepto de externalidades desde las diferentes miradas de la economía, centrándonos en el enfoque de la economía ecológica que aborda la relación entre el metabolismo social, las externalidades y los conflictos socioambientales. Como caso de estudio, se expondrá el inventario de conflictos ecológicos distributivos realizados para Colombia y los principales resultados obtenidos de esta investigación. Como elemento introductorio de este módulo, queremos señalar que el éxito del ser humano como especie ha implicado un fuerte impacto sobre la biosfera. De eso estamos absolutamente claros. En esa perspectiva, el desarrollo y el progreso se han convertido en el objetivo principal de la actividad económica y de la planificación social. Sin embargo, es necesario decir y recalcar que tanto el desarrollo como el progreso no son procesos lineales, que solamente generan beneficios, sino que, como ya lo veíamos en el módulo 6, generan costos que la mayor parte de las veces no son contabilizados. En el lenguaje económico, estos costos generados por las dinámicas productivas son conocidas como externalidades negativas. En este caso, una externalidad se genera cuando la actividad de una persona repercute sobre el bienestar de otra sin que se pueda cobrar un precio por ello. Expliquemos más claramente el tema de las externalidades con esta diapositiva. Se observan inicialmente los costos privados, los cuales corresponden a los costos en que deben incurrir los individuos o las empresas privadas para proveer un bien o servicio. Por su parte, los costos sociales incluyen tanto los costos privados generados en la producción de ese bien o servicio, más los costos adicionales que tal producción le generan a otras personas. Siendo así, la diferencia entre los costos sociales y los costos privados equivalen a las externalidades, las cuales también pueden verse como el éxito en la transferencia de costos de unos agentes a otros, según el economista Kapp, y que en últimas son los que causan las injusticias ambientales. Pero una pregunta central es ¿de dónde nacen o se originan las externalidades? Una primera mirada se da desde la economía ambiental, la cual explica las externalidades como fallos del mercado. De tal manera, si la aplicación masiva de glifosato en los cultivos de soya afectan la salud de la población, según esta perspectiva, esto se debe a un fallo del mercado, ya que no se ha asignado un precio por este costo. De manera similar, según esta perspectiva, si el crecimiento económico basado en la quema de combustibles fósiles causa una mayor concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y por lo tanto se agudiza el problema del cambio climático, eso se debe a que los precios del uso de combustible están mal puestos. Una segunda mirada explica las externalidades no como fracasos del mercado, sino como fracasos de los gobiernos, que no establecen un marco institucional y normativo adecuado. Es decir, se asumen las externalidades como una cuestión de mala gobernanza para la gestión ambiental. Sin embargo, ninguna de estas dos líneas de pensamiento nombradas anteriormente aborda el tema de a quiénes afectan las externalidades, surgiendo entonces una mirada alterna. La tercera mirada, que corresponde a la economía ecológica,
pone atención al crecimiento del metabolismo social en términos del incremento permanente de los flujos de energía y materiales y la salida de residuos desde la economía. El crecimiento del metabolismo social en ese sentido, explicado por la demanda creciente de materia y energía y la producción o generación de contaminación, hace que las fronteras económicas se expandan afectando los territorios de conservación ecológica y cultural. En otras palabras, estimados estudiantes, el crecimiento económico y del consumo implica mayores usos del territorio, desplazando las cargas ambientales a otros espacios y generando externalidades sobre diferentes grupos poblacionales. De manera que bajo este enfoque existe una estrecha relación entre la dinámica económica y la generación de los conflictos ambientales. Pero a todas estas, ¿a quiénes afectan las externalidades? Esta es una pregunta esencial. A lo largo de todo el proceso productivo, desde la extracción, el procesamiento, hasta llegar a su eliminación, los impactos de la contaminación se distribuyen de una manera desigual entre la población. Es decir, la contaminación no es democrática. En la mayoría de los casos, el mayor impacto recae sobre los sectores marginados de la población, incluyendo las personas pobres, las mujeres y las minorías étnicas. De tal manera, los perjudicados no son solo otras especies no humanas y las próximas generaciones de humanos que no pueden ejercer ninguna protesta hoy, sino que los perjudicados son también la gente más pobre que protesta por una mayor seguridad ambiental y por la defensa del acceso a sus recursos naturales, intentando corregir las desiguales cargas ambientales. En ese contexto es que se generan los conflictos ambientales. La gráfica nos muestra que para el caso colombiano, la población más afectada por las externalidades ambientales son las comunidades étnicas y los campesinos, que son al mismo tiempo las comunidades más pobres. Algunos académicos aseguran que la preocupación ambiental es un lujo de los ricos, pero en realidad ocurre todo lo contrario. Son los pobres los más afectados por las externalidades negativas, puesto que éstas afectan directamente sus medios de vida. Así que la mayor parte de los grupos que protestan contra el daño ambiental son los grupos más pobres de la población. Muchos de estos se convierten en ecologistas sin saberlo. Estos movimientos sociales que buscan defenderse de las externalidades ambientales generadas por el modelo de producción que extrae materias y energía es conocido como el ecologismo de los pobres o los movimientos de justicia ambiental, y en muchas ocasiones son las mujeres las que lideran estas luchas. En algunos casos, los protagonistas son grupos de comunidades indígenas que luchan para defender sus territorios y la sacralidad de la tierra y la naturaleza, como es el caso de los Embera Catío en Colombia, que luchan contra la realización de la represa de Urrá, o de los mapuches contra la Repsol en Argentina. Sin embargo, es cierto también que en algunas ocasiones los grupos afectados no son los más pobres. Por ejemplo, algunos son medianos y grandes agricultores, como es el caso de los arroceros en Conveiba, Tolima, en Colombia, que protestan contra la posible explotación de oro en la Colosa, o los agricultores en el Valle del Maipo, en Chile, donde se presentan casos de minería a gran escala en Pascual Lama. Otras veces los que protestan también pueden ser grandes transnacionales, como en el caso de la cadena hotelera de Cameron, que se ha pronunciado en contra del transporte de carbón por tren que pasa por su sede en Santa Marta, alegando daño ambiental por ruido y contaminación atmosférica. Estas resistencias, tanto de los pobres como de los ricos, van contra el crecimiento del metabolismo social, en términos de materiales, energía y agua, ya sea porque vean afectada su salud, sus medios de vida o sus ganancias. Mientras tanto, los consumidores no quieren saber de dónde viene el oro, ni el cobre, ni el petróleo, ni la soya.
En esta diapositiva se quiere sintetizar lo que se ha planteado hasta ahora. Así, la intensificación de la presión de la actividad económica sobre la naturaleza produce importantes externalidades que no pueden ser corregidas ni por el mercado ni por el Estado, generando conflictos ambientales que se presentan entre la actividad productiva y extractiva y sus actores que explotan los recursos naturales en un espacio ambiental determinado y las comunidades que tradicionalmente se han beneficiado de esos recursos. Abordemos ahora las definiciones sobre conflictos ambientales o conflictos ecológico-distributivos. Los conflictos ambientales son las luchas sociales generadas por los efectos de la contaminación o por los sacrificios causados por la extracción de los recursos naturales. También pueden verse como las luchas contra las externalidades generadoras de injusticias ambientales por el acceso a los recursos o por defenderse de la contaminación. Pero hay que recordar que los conflictos también se producen por el irrespeto a valores sagrados de las comunidades en relación con sus recursos naturales. Y como ya se ha mencionado, son los pobres y las comunidades étnicas las más afectadas, ya sea porque dependen más de los servicios que les proporciona la naturaleza o porque no tienen el suficiente poder político y económico para librarse de los costos de la contaminación. Miremos otros conceptos relacionados con los conflictos ambientales. Por un lado, está la justicia ambiental, a la que nos hemos venido refiriendo anteriormente, la cual se define como el derecho que tienen todos los pueblos a tener igual protección de las leyes y normativas ambientales y de salud pública. Por otro lado, aparece el racismo ambiental, que hace alusión a que las personas afro, indígenas y comunidades pobres en general se enfrentan a mayores riesgos ecológicos que las personas blancas. Este término fue acuñado en Estados Unidos, donde se evidenciaba que las comunidades negras tenían una carga desproporcionada de los costos ambientales. Igualmente, encontramos el término justicia hídrica, que busca influir para que la gestión del agua sea más democrática, la resolución de conflictos de agua sea más efectiva y se genere una distribución más justa del recurso. Todos estos términos han surgido no solo desde la academia, sino en particular han aparecido en el contexto de las luchas sociales. Aquí podemos observar algunas muestras del trabajo académico que se han realizado sobre justicia ambiental, racismo ambiental y otras variables asociadas como el género. Igualmente vemos publicada la sistematización de las luchas de los movimientos sociales en contra de las injusticias ambientales, en particular en los Estados Unidos. Vemos en esta diapositiva las principales causas de los conflictos y las injusticias ambientales. La primera corresponde a las causas materiales que pueden ser a nivel macro y a nivel micro. A nivel macro, las injusticias ambientales se asocian al crecimiento del metabolismo social, aspecto sustentado por la economía ecológica. El nivel micro, por su parte, está asociado con la afectación de los medios de vida de las comunidades, es decir, los afectados protestan porque les limita el acceso a la provisión de medios de vida por parte de la naturaleza. Esto es lo que explica la teoría del ecologismo de los pobres. Otro elemento importante son las causas estructurales, que se refieren a la especialización productiva de los países en bienes intensivos en recursos materiales y energéticos. De manera más global, se refiere a la lógica misma del capitalismo y el desarrollismo en general, basado en el paradigma del crecimiento económico y del consumo y en la maximización de beneficios. Por su parte, las causas inmateriales están asociadas a los conflictos de valores, intereses y cosmovisiones de los actores que actúan alrededor de un recurso natural o un servicio ambiental. La hipótesis constructivista, por su parte, es generada por la construcción social moderna de las preocupaciones ambientales que son cada día más crecientes.
Y finalmente aparecen las políticas propias de los países que facilitan la especialización productiva hacia recursos naturales. Los responsables de las injusticias ambientales usan argumentos económicos para decidir dónde deben ser depositados los residuos o dónde deben vivir los pobres. Un ejemplo claro de esto ocurrió en 1992, cuando el entonces economista principal del Banco Mundial escribió un memorando donde decía que, desde el punto de vista estrictamente económico, la contaminación debía colocarse donde el coste de oportunidad fuera menor, es decir, donde hubiera más pobres. Los pobres son más baratos, pues tienen un coste de oportunidad menor y tienen una esperanza de vida más corta. Este economista, en vez de ser castigado moralmente, fue premiado siendo después nombrado como asesor de los gobiernos de Clinton y Obama. Muchos responsables de la política siguen la regla de Lawrence Summers, dejando que los costos ambientales sean asumidos por aquellos que tienen poco poder para librarse de ellos, es decir, la población más pobre. Pero la pregunta que sale de estas palabras de Lawrence Summers es: ¿por qué deberíamos decidir sobre asuntos de vida o muerte, como son muchos conflictos ecológicos distributivos, con criterios estrictamente económicos? ¿Quién ha dado ese poder a los economistas? El lenguaje económico, como el de Lawrence Summers, es una herramienta del poder. Pero existen otros lenguajes de valoración y otros criterios de decisión, como la ética, que se contrapone a la valoración solo económica. En este punto, la relación entre economía ecológica y ecología política se vuelve fundamental. Recordemos las definiciones. Por un lado, la economía ecológica estudia el metabolismo social y pone en duda de que el conflicto entre economía y ambiente pueda solucionarse con argumentos al estilo del desarrollo sostenible, la ecoeficiencia o la modernización ecológica. Por su parte, la ecología política estudia los conflictos ecológico-distributivos tanto locales como internacionales, nacido del creciente metabolismo social, y muestra que actores con distintos intereses y valores usan distintos lenguajes de valoración que se expresan en los conflictos. La economía ecológica y la ecología política permiten combinar el análisis del metabolismo social y el análisis del poder en los procesos de distribución de los recursos y de las cargas ambientales. La economía ecológica explica entonces cuáles son los orígenes materiales de los conflictos ambientales, y la ecología política complementa esta visión con las percepciones culturales que configuran los resultados biofísicos. Este es el espacio para hablar del proyecto IJOLT, Environmental Justice Organization, Liabilities and Trade, o sea, Organizaciones de Justicia Ambiental, Pasivos Ambientales y Comercio, que es un proyecto financiado por la Unión Europea y coordinado por el profesor Joan Martínez Alier, que tiene como propósito visibilizar el tema de los conflictos ambientales a través de un atlas de injusticias ambientales a lo largo y ancho del mundo. El mapa que observamos acá es uno de los resultados del proyecto IJOLT, publicado como Atlas Global de Justicias Ambientales, el cual es una plataforma en línea que identifica y caracteriza los conflictos ambientales en el mundo. En la parte de abajo de la diapositiva se observa la página web donde aparece el Atlas y el proyecto IJOLT. Dentro de este Atlas es que se desarrolla el inventario de conflictos ambientales para Colombia, que vamos a presentar enseguida. Es importante señalar que este atlas es de acceso libre y permite conocer los conflictos ambientales de los diferentes países y las características de los mismos. Los invito a conocer los conflictos ambientales de sus países y a enriquecer el atlas con nuevos conflictos.
La información recogida para cada uno de los casos identificados se hizo a través del formulario diseñado por el proyecto IYOL que se muestra en esta diapositiva. Como se observa, este formulario contiene algunos datos básicos del conflicto, como el nombre del mismo y su ubicación geográfica, el tipo de bien o actividad que se extrae o se desarrolla y que genera el conflicto, como biomasa, minería, energía fósil o infraestructura, por ejemplo. La descripción del conflicto y el proyecto generador del mismo es otro dato que se incluye, otra información que se incluye. La magnitud del conflicto en términos del número de personas afectadas, el nivel de inversión y el área implicada. Las instituciones que están presentes en el conflicto. Información sobre el conflicto en sí mismo, como el inicio, la intensidad, los grupos movilizados y otros datos de interés. Pero igualmente se incluyen los impactos ambientales, en salud y los sociales producidos por el proyecto generador del conflicto, los resultados del conflicto en términos de la presión de las empresas o instituciones generadores del conflicto, como amenaza, represión, estudios técnicos, negociación o los instrumentos legales y de movilización de los afectados. También es necesario identificar si se ha generado un triunfo de la justicia ambiental o no, entendido como la paralización del proyecto generador del conflicto. Y finalmente el marco legal de interés del conflicto, las alternativas propuestas para solucionarlo y las referencias, páginas web, fotos, etcétera, del conflicto y del proyecto generador del mismo. Precisamente en este gráfico se presentan los 95 conflictos inventariados como parte del proyecto IYOL para Colombia. Como se observa, el inventario incluye conflictos de todo tipo, se ubican en buena parte de las regiones del país, son generados por diferentes tipos de actividades en distintos sectores de la economía, el agropecuario o biomasa, la infraestructura, la energía fósil, fumigaciones, generación de energía, minería y residuos sólidos, entre otros. Cada color marca el sector o actividad generadora del conflicto. Estas figuras, por su parte, nos muestran la clasificación de los conflictos acorde a la actividad económica y al producto específico generador del conflicto. El primer hallazgo es que las actividades mineras y de extracción de energía fósil son las principales generadoras de los conflictos, ocupando entre las dos casi el 60% del total de todos los conflictos. Consecuente con esto, los productos que registran el mayor número de conflictos son el oro, el carbón y el petróleo, como se observa en la figura de la derecha. Pero igualmente acá se destaca la infraestructura con un 12%. Por su parte, cuando se analizan los impactos sociales relacionados con los proyectos, se encuentra fuerte evidencia del ecologismo de los pobres, puesto que la mayor parte de los proyectos generadores de conflictos afectan aspectos relacionados con el ambiente como proveedor de medios de subsistencia. Así tenemos que los afectados protestan en un 16% por las afectaciones en los ecosistemas como medios de vida. En seguridad alimentaria, este porcentaje asciende al 11%, en seguridad laboral 7% y derechos territoriales un 12%. Entre los cuatro tipos de afectaciones representan el 46% de todos los impactos sociales. Otro aspecto a resaltar es la naturaleza de las empresas generadoras de conflictos ambientales. En la gráfica se observa que la mayor parte de las empresas que son responsables de este tipo de conflictos son de origen extranjero, alcanzando estas el 54% de las mismas, cifra que está representada por 130 firmas. Por su parte, las empresas nacionales alcanzan el 44% de las empresas generadoras de conflictos, dentro de las cuales hay privadas y públicas. Las empresas que cuentan con capital nacional y extranjero, que corresponden a las mixtas, representan el 2% de las organizaciones generadoras de conflictos. Precisamente, la figura de la derecha muestra una clara relación entre los conflictos ambientales y el flujo de inversión extranjera, que ha ido en aumento desde el año 2001, cuando se empieza a registrar el mayor número de conflictos en Colombia.
Hay diferentes maneras de ver los impactos ambientales creados por los proyectos o actividades generadoras de los conflictos. En este caso, vemos dos vías: el principal recurso natural afectado y el principal ecosistema afectado. Con respecto al primero, se observa que el principal recurso afectado es el agua, con una presencia en 32% de los casos, seguido por la biodiversidad y el paisaje con un 21% de los casos cada uno. El suelo, por su parte, tiene presencia en 20% de los casos y finalmente el aire con un 6%. Esto coincide con el gráfico derecho, donde los ecosistemas más afectados son los ríos, 32%, después los bosques con un 25%, los páramos, mares y humedales suman un 17%. Y otros ecosistemas como playas, montañas o zonas urbanas tienen presencia en el 19% de los casos. Por último, tenemos las acciones resultantes de los conflictos, en las cuales se registran los eventos que tanto los grupos sociales afectados como las empresas generadoras de los conflictos y el mismo Estado han desarrollado con miras a resolver el conflicto. Se observa una gran bipolaridad en las soluciones o resultados finales de estos mecanismos. Por un lado, un gran número de acciones dirigidas a la negociación o el uso de instrumentos jurídicos e institucionales para resolver los conflictos. Así, se identifican 143 acciones donde se han usado herramientas de este tipo que incluyen negociaciones, aplicación de la norma, soluciones técnicas, compensaciones y restauraciones. De la misma manera, se observan 27 casos donde se ha recurrido a los tribunales, 26 con triunfos, señalado con T, y uno con derrota, señalado con D. Pero al mismo tiempo se observa el otro extremo, una gran tendencia a resolver los conflictos o demandas de las comunidades a través de acciones violentas que afectan derechos humanos. Por esta vía se aprecian 173 eventos donde se destacan desapariciones, represión y militarización de la zona en conflicto, criminalización de los activistas y amenazas a los mismos, desplazamiento de comunidades y muertes de activistas, las cuales se han presentado en 22 de los conflictos estudiados. Un resultado importante también es la detención de proyectos que se han presentado en 19 de los casos analizados, encontrando una tasa de éxitos de triunfos de la justicia ambiental cercana al 20%, cifra altamente significativa. Finalizamos este módulo con unas breves conclusiones. La primera de ellas es que las externalidades son inherentes al proceso económico y al desarrollo. No son externalidades en ese sentido, sino de pronto podríamos llamarlas internalidades del proceso económico. Lo preocupante de todas maneras es que la posición que se ha tomado frente a ello es casi siempre de intentar ocultar o desconocer los impactos sociales y ambientales que genera el proceso productivo, y cuando ocultarlo resulta difícil, se argumenta que siempre los beneficios del desarrollo son mayores a los costos y que los afectados pueden ser compensados. Estos son precisamente los argumentos del análisis costo-beneficio. En tercer lugar, se desconoce que tanto las externalidades como los beneficios del desarrollo son asimétricos, afectando o beneficiando más a unos grupos sociales que a otros. Por lo general, los grupos más afectados son los más pobres y las comunidades étnicas, generándose las injusticias ambientales y el racismo ambiental. Otro punto importante que cabe resaltar es que la expansión de la economía, que se expresa en la economía ecológica como el crecimiento del metabolismo social, es el corazón de todos los problemas y los conflictos ambientales, de manera que estos no pueden ser corregidos ni por una buena gobernanza y mucho menos por la internalización de los costos ambientales. Estimados estudiantes, muchas gracias por su atención en este módulo.